Esa mañana ni siquiera sonó el despertador. Valentina Afanasievna abrió los ojos exactamente un minuto antes de la hora prevista, como si un reloj interno la despertara con precisión. Hace 35 años se repetía el mismo ritual, levantarse a las 6 de la mañana, sin falta. Incluso después de enviudar, se negó a romper esta rutina. Mantener las pequeñas tradiciones fue su ancla contra el abismo de aislamiento que se abrió con la muerte de Nikolai. Las zapatillas, viejas pero todavía resistentes, con un bordado de margaritas descoloridas, esperaban a sus pies junto a la cama. Se sentó en el borde del colchón, observando la penumbra de la habitación mientras sus dedos buscaban los muebles a su lado. En la mesita de noche una fotografía en un sencillo marco de madera capturaba a Nikolai el día en que celebraron 3 décadas juntos, hombros anchos, mirada franca y algunos mechones plateados en las sienes. Había salido repentinamente fulminado por un infarto, delante de la fábrica donde trabajó toda su vida. Habían pasado 6 años, pero a veces Valentina todavía se sorprendía al escuchar un ruido en la entrada, casi esperando que resonara la voz ronca y afectuosa: «Valiusa, estoy en casa». «Buenos días, Kolya», murmuró, acariciando el frío cristal del marco con los dedos. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar tímidamente. Envolvió su cuerpo en el desgastado desagüe de Chinz, se alisó el pelo gris frente al espejo y abrió la puerta de la habitación de sus nietos, permaneciendo quieta unos segundos para escuchar la respiración regular de los niños. 2 pequeños montones idénticos debajo de las mantas, Daniil, apoyado contra la pared como siempre, y Gleb, con los brazos abiertos, como si en sueños todavía estuviera explorando el espacio. En el pasillo, la tenue luz de una lámpara iluminaba las paredes decoradas con diplomas amarillentos y la medalla de veterano del trabajo, guardada en un estuche de terciopelo. 35 años dedicados al Jardín de Infantes número 14, primero como docente, luego como coordinadora pedagógica y, en los últimos 15, como directora. Cuando se jubiló pensó que por fin descansaría, pero no pudo aguantar un año alejada del ruido de los niños y regresó como maestra a tiempo parcial. En la cocina, los gestos eran automáticos: encender el fuego, poner a hervir el agua, preparar el desayuno. Los chicos tenían un examen de matemáticas ese día, así que no había excusas, sería avena con pasas y sándwiches calientes con queso derretido. Un suave crujido en la puerta anunció la llegada de Oleg, que regresaba de su viaje nocturno. Sus ojos hundidos y su barba sin afeitar delataron su cansancio mientras se hundía pesadamente en una silla. «Buenos días, hijo», dijo Valentina, deslizándole una taza de té fuerte. «¿Cómo estuvo el turno?» «Está bien, mamá», respondió pasándose la mano por su rostro áspero. «Cumplimos el objetivo, incluso lo superamos un poco. Este mes pagarán bonificaciones». «Eso es bueno», estuvo de acuerdo, observando en silencio los profundos círculos oscuros que marcaban el rostro de su hijo. Oleg, que alguna vez fue un joven feliz y extrovertido, se había retraído después de la muerte de su padre, como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. «Daniil. Gleb. Es hora de despertar». La voz aguda de Aya resonó por el pasillo. Ya eran las 7. «Van a llegar tarde». Valentina se estremeció, ni siquiera se había dado cuenta de que su nuera ya estaba despierta. Aya entró a la cocina con un traje impecable, el pelo recogido en un moño perfecto y maquillaje impecable. «Buenos días», intentó Valentina, sonriendo. Aya se limitó a asentir brevemente y examinó con desdén el desayuno preparado. «Gachas de avena otra vez», comentó, arrugando la nariz. «¿No les gusta?» «Sí lo hacen», contradijo Valentina en voz baja, sobre todo con la miel y las pasas. Los gemelos irrumpieron en la cocina, desaliñados y vestidos con camisetas a juego con estampados de astronautas. Gleb se arrojó a los brazos de su abuela y casi la derriba. «Hoy en la escuela vamos a dibujar con lápices especiales». «Acuarelas», corrigió Daniil, abrazándola con más moderación. «La profesora Tatiana dijo que vamos a aprender perspectiva». Valentina abrió el armario y sacó 2 paquetes idénticos. «Compré ayer los kits que estaban en la lista», anunció. Los ojos de los niños brillaron mientras desdoblaban el papel, cajas con 36 lápices acuarelables, en suaves degradados de colores. «¡Guau!», suspiró Gleb, asombrado. Aya le arrebató una de las cajas de las manos, le dio la vuelta y sus ojos se abrieron cuando vio el precio: 800 rublos. «Valentina Afanasievna, el propietario cobra demasiado por tu cabeza», gritó. «Estos son útiles escolares básicos».
Puedes comprar kits decentes por 150 rublos. Valentina intentó sonreír, confundida. Ah, ya, pero estaba especificado en la lista. La lista es una cosa y el desperdicio es otra, dijo la nuera. No podemos tirar el dinero así. Oleg, di algo. Preguntó volviéndose hacia su marido. Se levantó en silencio, cogió su taza y se acercó a la ventana, dándole la espalda a la discusión. Mamá, nos vamos a juntar para el departamento, murmuró sin darse la vuelta. Cada centavo cuenta. Lo compré con mi jubilación, respondió Valentina en voz baja. La profesora dijo que eran buenos lápices para los niños. Ya basta, interrumpió Aya. Come rápido o llegaremos tarde. El silencio que reinó fue pesado, roto solo por el tintineo de las cucharas en los cuencos. Valentina bajó la cabeza y se tragó el dolor que le subía a la garganta. Era como si una cuerda invisible se tensara a su alrededor cada día, haciendo que el aire dentro de su propia casa fuera más tenue. El jardín de infancia la recibió con el familiar zumbido y olor a pan recién hecho que salía de la cocina. Los niños ya corrían por los pasillos, mientras los profesores dirigían la gimnasia matutina. Valentina entró en la habitación de los niños más pequeños, donde había trabajado durante los últimos 2 años, e inmediatamente fue rodeada por un grupo de pequeños de entre 3 y 4 años. Valentina Afanasievna, gritó Kiriusa Samoilov, tendiéndole un carrito de plástico. Mira, me lo dio mi papá. Es el más rápido. Se agachó para estar al nivel del chico. ¿Y qué tan rápido es? Más que nadie, alardeaba el niño, orgulloso. Desde un rincón de la habitación, un grito agudo llamó la atención. Machenka Kurotechkina, una joven rubia que solo llevaba 2 semanas visitando el jardín, estaba apoyada contra la pared, sollozando, apretando contra su pecho un conejo de peluche maltratado. ¿Qué pasa, Machenka? Preguntó Valentina sentándose a su lado sin intentar tocarla ni evitar que llorara. Quiero a mi madre, gimió la niña. Quiero ir a casa. Sabes, dijo Valentina en un tono suave, tu conejito también debe sentir nostalgia. Mira qué tristes tienen los ojos. El niño miró sorprendido el juguete. Pero estás aquí con él, continuó la maestra, y eso hace que se asuste menos. ¿Qué tal si regamos las plantas juntos? ¿Me ayudas? En menos de un minuto, Machenka estaba llenando con cuidado una pequeña regadera, mientras el conejo observaba todo desde el alféizar de la ventana. Valentina Afanasievna, eres una maga, admiraba Nadia, la joven asistente recién graduada del curso de pedagogía. Ayer estuve media hora intentando calmarla sin éxito. No hay ninguna magia, sonrió Valentina. Se trata simplemente de desviar la atención hacia algo que despierte el interés del niño. Nadia se acercó vacilante. ¿Puedo pedir consejo? Se trata de Egor Sabin. Se niega a participar en actividades de grupo, siempre está solo. Valentina escuchó atentamente, analizando mentalmente cada detalle del comportamiento del niño y ofreciéndole sugerencias prácticas. La mirada de confianza de la colega más joven le calentó el corazón. Allí, entre risas infantiles y el olor a pintura gowache, sintió que estaba en el lugar indicado. La puerta se abrió de repente. Valiusa, sálvame, exclamó Nina Sergeyevna, la actual directora, una mujer enérgica a punto de jubilarse. ¿Necesito qué? La clase de música se quedó sin profesora. Margarita Pavlovna había caído enferma. Valentina, ¿podrías conducir? Preguntó Nina Sergeyevna, ya con un pie fuera de la puerta. Por supuesto, Ninotechka, respondió Valentina asintiendo, mientras se ajustaba la bufanda. Cantemos y bailemos con los niños. Nina Sergeyevna sonrió agradecida, pero vaciló en la puerta. Valía, ¿qué pasa con esa solicitud para el puesto de directora? Sabes que me jubilaré en un mes. Y nadie conoce este jardín de infancia mejor que tú. Valentina se sonrojó avergonzada. Ah, Nina, ¿qué clase de directora sería? Apenas pude conseguir que me contrataran como educadora a tiempo parcial. Tonterías, dijo el otro con firmeza. Piénsalo. Con tu experiencia y el respeto que todos te tienen, sería un pecado no aceptar el puesto. El camino de regreso a casa fue esa misma tarde. Valentina quería preparar el oladi, los panqueques favoritos de sus nietos, antes de regresar de la escuela. El apartamento estaba vacío,
Oleg en el trabajo, Aya en la clínica y los niños todavía estaban en el colegio. Encendió la radio en silencio, y una vieja canción de Nevnost, Ternura, llenó el silencio. Mientras mezclaba la masa, sintió una calma luminosa, como si el día en el jardín de infancia, lleno de risas y pequeñas victorias, hubiera dejado un rastro de luz en su pecho. El móvil de Aya, olvidado sobre la mesa de la cocina, vibró. Su nuera a veces lo dejaba atrás y cambiaba las bolsas a toda prisa. Valentina suspiró, se secó las manos con el paño y fue a llevar el aparato al dormitorio. Pero la pantalla se oscureció y, un segundo después, apareció un mensaje. No era su intención leerlo, pero las letras grandes llamaron su atención. ¿Y la suegra? ¿Ya lo has decidido? El teléfono volvió a sonar. Valentina se estremeció y retrocedió como si se quemara. Cuando terminó la llamada, llevó con cuidado el dispositivo a la mesita de noche de la habitación de Aya y Oleg. Cuando se dio vuelta para irse, escuchó la voz de su nuera al otro lado de la puerta. Debió haber entrado por la cocina trasera mientras Valentina todavía estaba en la habitación. Sí, Marina, dije que solucionaría esto, dijo Aya secamente. No, esa no es una opción. No lo entiendes, la suegra interfiere en nuestras vidas. Oleg y yo ni siquiera podemos hablar solos. Siempre están los nietos cerca o ella misma. Valentina se quedó helada y contuvo la respiración. En los países civilizados, las personas mayores viven separadas, continuó Aya. Sí, encontré una solución. Se llama Años Dorados, tiene asistencia médica a actividades. No es tan caro si se tiene en cuenta que la casa sería gratuita. Las piernas de Valentina cedieron. Se apoyó contra la pared, sintiendo el frío extenderse por su interior, como el hielo derritiéndose en las venas. Oleg todavía se resiste, pero ¿a dónde irá? No tiene otra opción, o su madre o nosotros con los niños. Moviéndose como un fantasma, Valentina salió del pasillo y regresó a la cocina. Las manos temblaban mientras intentaban salvar la masa Oladi, que ahora era demasiado líquida e informe. Se me había olvidado cuánta harina había añadido. Para distraerse decidió sacar la basura. En la entrada, cuando recogió la bolsa de la basura, notó un folleto arrugado en el suelo. Lo desdobló sin pensar y casi lo deja caer. Residencia para personas mayores, Años Dorados, decía la portada. En las páginas brillantes, las mujeres de cabello blanco sonreían junto a los cuidadores con batas de laboratorio inmaculadas. Al margen, con la cuidadosa letra de Aya, se lee, 55.000 rublos / mes, paquete básico. Habitación individual +1 5000. Cuotas. Consulte descuentos para veteranos laborales. El folleto se le escapó de los dedos. Valentina se dejó caer en el banco del pasillo y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En la misma casa donde había criado a su hijo, donde cada rincón guardaba recuerdos de su marido, donde sus nietos corrían a sus brazos, ya era vista como una molestia. Afuera resonaban las voces alegres de los niños que regresaban de la escuela. Con un gesto rápido, Valentina tomó el folleto, lo arrugó y lo guardó en el bolsillo de su bata. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y forzó una sonrisa cuando las recibió. Pero en su interior creció una gélida certeza: su familia estaba planeando cambios de los que ella no formaba parte. Y estos cambios no auguraban nada bueno. Octubre llegó húmedo y hostil. Una ligera lluvia por la mañana se convirtió en tormenta por la tarde, cayendo en forma de láminas heladas. Valentina esperaba en la parada del autobús, acurrucada dentro de un viejo abrigo que, mojado, pesaba como la armadura de un soldado derrotado. 2 bolsas llenas tiraban de sus brazos. En el mercado de veteranos se vendía azúcar y compró 10 kilos de una vez. También tomó harina, arroz y aceite, todo subía de precio cada día. El autobús ya llevaba 20 minutos de retraso. El pelo húmedo se le pegaba a las sienes y el agua fría empezó a filtrarse por el desgarro de la suela del zapato derecho. Valentina cambió su peso de un pie al otro, tratando de ignorar el frío. En la parada, además de ella, solo quedaba un anciano con un paraguas. Los demás pasajeros se dieron por vencidos o tomaron el autobús anterior. ¿Nuestro autobús llegará pronto, Stepanik?, preguntó en la cabina del inspector, que estaba monitoreando las líneas por radio. Un accidente en la avenida Leningrado, refunfuñó el hombre, sin levantar la vista de la revista arrugada. Toda la línea está parada. Quizás en media hora.
Valentina suspiró y volvió a coger las bolsas. Pensó en llamar a Oleg, tal vez él la recogería en coche, pero inmediatamente decidió no hacerlo. Hoy era el día de su encuentro con Aya. Para resolver el problema de la suegra, recordó con una opresión en el pecho. Hace 2 semanas, desde que vio ese folleto, su nuera se había vuelto aún más fría con ella, como si intuyera que Valentina sabía algo. «Permíteme ayudarte», dijo una voz profunda a su lado. El hombre del paraguas se inclinó y cogió las bolsas. «Gracias, pero…», tartamudeó Valentina, sorprendida al encontrar unos tiernos ojos marrones que le parecían extrañamente familiares. «No le niegues a un anciano el placer de ayudar a una dama», sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se fruncieron en rayos. «De lo contrario, me quedaré aquí como un poste y todo se verá feo». Con decisión, le quitó las bolsas y ajustó el paraguas para cubrirla a ella también. «Mi nombre es Semión». Semión Makarovich Ustinov se presentó. «Y tú, si no me equivoco, eres Valentina Afanasievna, directora de la guardería número 14. Valentina arqueó las cejas sorprendida. «Yo era director. Ahora solo soy un educador». «¿Cómo no iba a hacerlo?» «Llevé a mi nieta allí», explicó Semión Makarovich. «Dasenka Agustinova. Hace unos años. La dama le permitió ser copo de nieve en lugar de Snegurotechka en el festival de invierno. Tenía miedo de olvidar el texto, pero le encantaba bailar. La memoria me trajo la imagen, una niña rubia tímida y ese mismo hombre, solo que con cabello oscuro, no gris, pidiendo comprensión». «Ah, Dasa», se emocionó Valentina. Ella prosperó en su clase de preescolar, incluso participó en un concurso de declamación. «Exactamente», confirmó Semión Makarovich. Recitó un poema de Bartók. «Nunca olvidaré cómo temblaba» y luego obtuvo un diploma. Ahora está en 7º año. Toma clases de piano en la escuela de música. A lo lejos apareció el autobús, avanzando lentamente entre los charcos. Los pasajeros en la parada se agitaron esperanzados. «Es nuestro, el 15º», exclamó Valentina, agarrando sin querer a Semión Makarovich del brazo. El vehículo estaba lleno. Apenas lo lograron. Lograron meterse en el autobús lleno de gente. Semión Makarovich colocó las bolsas entre sus pies y continuó con firmeza, agarrándose a la barra de soporte, protegiendo a Valentina de los empujones de los demás pasajeros. Inclinándose ligeramente hacia ella, le preguntó en voz baja, casi susurrándole al oído. «¿Hasta dónde llegarás?» «Hasta la parada del parque», respondió ella. «Ah, entonces vamos por el mismo camino», observó con una breve sonrisa. «Me bajo en la Rua Florestal, que es la siguiente después de la tuya». El autobús avanzó lentamente por las calles inundadas. Posteriormente, un accidente hizo que se detuvieran en casi todos los semáforos. Semión Makarovich meneó la cabeza y miró por la ventana empañada por la lluvia. «Cómo ha cambiado la ciudad», comentó con un tono entre nostálgico y resignado. «Recuerdo que aquí había un bosque de chopos. Ahora, en su lugar, solo ese feo centro comercial». Suspiró. Antes se podía llegar andando a la plaza Komsomolskaya más rápido que hoy en transporte. «Es verdad», asintió Valentina, con una risa triste. «Mi marido y yo caminábamos por el centro todos los fines de semana. Llegamos a la orilla del río en 1 hora y media caminando lentamente. Ahora, en cada esquina, hay bloqueos, desvíos», dudó, como sopesando sus palabras antes de preguntar, «¿Hace cuánto tiempo era usted viuda?» 6 años, respondió directamente sin rodeos. «¿Y tú 5, no?» Vera tenía un corazón débil. Aguantó fuerte mientras sus hijos eran pequeños, pero cuando se jubiló, no terminó la frase, solo negó con la cabeza. Un pesado silencio cayó entre ellos, cada uno inmerso en sus propios recuerdos. Después de unos minutos, la conversación fluyó con naturalidad hacia otros temas, como si ambos tuvieran prisa por sacudirse la melancolía. «Dediqué toda mi vida a trabajar con muebles», dijo Semión Makarovich. 40 años en el mismo almacén. Empecé como aprendiz de carpintero y terminé maestro de taller. Cuando me jubilé hasta me hicieron una despedida bonita, con discursos y todo». Se rió sin humor. Pero 6 meses después, ya estaba escalando las paredes de tanto ocio. «Ahora trabajo como conserje en una escuela de arte. El salario es pequeño, pero me dejaron montar un pequeño taller en el sótano.
Allí tallé juguetes de madera para el teatro de marionetas. Más por el alma que por el dinero, en realidad. «Qué cosa tan admirable», dijo Valentina, con una sonrisa sincera. «Parece que ambos no podemos quedarnos quietos. Como dice el refrán, el descanso solo nos visita en los sueños, ¿verdad?» Semyon Makarovich rió suavemente y estuvo de acuerdo. Cuando el locutor del autobús llamó a la parada del parque, Valentina se dio cuenta, para su sorpresa, de que el recorrido había pasado sin que ella se diera cuenta. La ayudó a bajar, cargó las bolsas y, a pesar de sus protestas, la acompañó hasta la puerta del edificio. «Muchas gracias», dijo extendiendo la mano a modo de despedida. «Hoy me salvaste». «Tonterías», se burló con un amplio gesto. «Todo lo mejor, Valentina Afanasievna». Ella lo observó alejarse con la postura erguida y el paso lento pero firme. Curiosamente, por primera vez en muchos días, su estado de ánimo era más alegre, a pesar de la lluvia que seguía cayendo y de sus pies mojados. «Mamá, tenemos que hablar en serio». Aya estaba sentada a la mesa de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro tenso en una expresión de determinación. En la puerta de al lado, en un taburete, Oleg se golpeaba nerviosamente la rodilla con los dedos. Era un domingo por la mañana, los niños todavía estaban durmiendo. Valentina puso la tetera al fuego sintiendo un mal augurio. «Te escucho, Ayochka», dijo con forzada calma. «Sé que ustedes dos sueñan con su propio departamento». «Exacto», comenzó la nuera, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Alquilar es tirar el dinero, y ustedes tres viviendo en una habitación», hizo una pausa, como buscando la mejor manera de continuar. «Los niños están creciendo. Necesitan espacio, privacidad». Valentina asintió en silencio. Había escuchado ese discurso decenas de veces. «También necesitamos privacidad», enfatizó Alá, marcando cada sílaba. «Una vida familiar normal». «Lo entiendo», murmuró Valentina. «Intento no estorbar. Por la noche me quedo en mi habitación, veo la televisión con auriculares». «No es solo eso», dijo Alá, irritado. «Mientras vivamos todos juntos no habrá vida normal». Pensaron mucho y llegamos a la conclusión de que debías buscar un lugar más adecuado a tu edad. Valentina sintió mariposas en el estómago. Era lo que había temido desde que encontró el folleto de los años dorados. «¿Qué quieres decir?» Su voz tembló. «Hay grandes opciones», prosiguió Alá, como si recitara un discurso ensayado. «Acogedoras pensiones para personas mayores, con asistencia médica, actividades culturales». «¿Estás sugiriendo que vaya a un asilo?» La voz de Valentina sonó aguda, casi estridente, como si no la reconociera. «No es un asilo, es un pensionato moderno», corrigió Alá, impaciente. «¿Viste los folletos?» «De hecho», añadió con tono desafiante, «sé que los encontraste en la basura». Valentina miró alrededor de la cocina, donde había vivido durante más de 40 años. Cada rincón guardaba recuerdos, el olor a pan recién horneado, las risas de los niños pequeños, las discusiones y las reconciliaciones. «¿Sabías que te oí a ti y a Oleg planeando cómo deshacerse de mí?» «Mamá», finalmente interrumpió Oleg con la voz ronca. «Nadie quiere deshacerse de ti. Simplemente estamos unidos». «¿Ajustado?» Valentina le levantó la voz por primera vez en su vida a su hijo. «¿Crees que no estaba apretado cuando tú y tu padre vivíais aquí con vosotros, vuestra abuela Clava y vosotros dos en una habitación? Pero no la enviamos a un refugio, no. La cuidamos hasta el último día». «Los tiempos son diferentes», dijo Alá con frialdad. «Hoy las prioridades son diferentes, también lo son las posibilidades». «Las prioridades no cambian», respondió Valentina con firmeza. «Cuidar de los padres es una eterna prioridad». «Y solo para recordar», añadió con una frialdad que no era habitual en él, «esta casa está a mi nombre. Es mi propiedad». Oleg se levantó bruscamente y salió al porche. A través del cristal se podía ver cómo le temblaban las manos mientras encendía un cigarrillo, de espaldas a la cocina. «Hablaremos de esto otra vez», advirtió Alá, levantándose también con el rostro enrojecido. «Y créanme, el resultado será diferente». Valentina se quedó sola en la mesa, observando sus manos, las venas abultadas, las manchas de la edad. Esos dedos ya habían acunado al recién nacido Olegka,
acariciado su cuello rebelde cuando regresaba del colegio con malas notas, moldeado con el pasteles de arena en la playa. ¿Cómo era posible que ahora estuviera al otro lado de la ventana, fumando en silencio, mientras su esposa exigía a su propia madre que saliera de la casa? Abuela, ¿por qué mamá está enojada contigo? Daniel apareció en la puerta de la cocina, descalzo, en pijama con estampados de astronautas, la mirada seria y curiosa. Ven aquí, sol mío, gritó Valentina, abriendo los brazos. Se subió a su regazo flaco, cálido, oliendo a champú para bebés. No está enojada, mintió Valentina, acariciando su cabello. Solo estábamos hablando de cosas de adultos. Lo escuché, susurró el niño. Quiere que te vayas. Pero no quiero que te vayas. Y Glib tampoco. No voy a ninguna parte, prometió Valentina, abrazándolo hacia ella. Interés. El intercomunicador sonó el jueves por la noche mientras corrigía los cuadernos de los gemelos. Aya estaba trabajando, Oleg, de servicio. En la puerta estaba Semyon Makarovich con una carpeta con documentos en la mano y un poco avergonzado. Perdón por molestarte, Valentina Afanasievna, dijo. En la escuela de arte me entregaron unos trabajos sobre beneficios para grupos culturales. Dijeron que como trabajas en una institución infantil, podrías ayudarme a comprender mejor. Pero si no es buen momento, volveré otro día. Ya está, pasa. Invitó por primera vez en semanas sonriendo con sinceridad. Justo iba a prepararte. Lo llevó a la cocina, cogió de los estantes las tazas de porcelana que guardaba para ocasiones especiales y dispuso las galletas en un plato. Mire, dijo Semyon Makarovich, abriendo la carpeta. Conseguimos financiación para talleres de arte, pero el papeleo, se rascó la cabeza. No entiendo ninguna de estas cosas. Como eras el director, debes saber cómo. A ver, Valentina acercó los documentos. No es complicado. Solo un formulario de informe estándar. Y hojearon los papeles mientras ella les explicaba, paso a paso, cómo rellenar cada campo. Semyon Makarovich escuchaba atentamente aceptando cada instrucción, como si fuera lo más importante del mundo. Escuchó atentamente y hizo preguntas específicas para aclarar detalles. Los documentos, después de todo, resultaron ser más simples de lo que parecían y pronto la conversación tomó otros rumbos. Semyon Makarovich continuó hablando de las figuras de madera que talló en su estudio del sótano. Sus ojos brillaron mientras describía la textura de cada tipo de madera, la importancia de sentir el material antes de tocarlo con el cincel. ¿No te gustaría verlo? Preguntó de repente. Este sábado a las 6 hay concierto del coro de veteranos en la Escuela de Artes. Buenas voces, repertorio que calienta el alma. Luego, si quieres, te enseño el taller. Valentina vaciló. Por un lado, la invitación la atrajo por primera vez en años, alguien la llamó no para trabajar, sino para compartir un momento de cultura, de belleza. Por otro lado, sabía que cada gesto suyo en casa era un detonante, las tensiones con Ala estaban tan inflamadas que incluso un suspiro podía desencadenar una nueva tormenta. Fue entonces cuando llamaron a la puerta principal. Los pasos firmes de Ala resonaron por el pasillo, acompañados por el sonido de sus tacones en el suelo. Cuando llegó a la cocina, se detuvo en la puerta y examinó a Semyon con una mirada penetrante. «Valentina Afanasievna, ¿tienes visita?», preguntó sin ocultar su ironía. No sabía que esperábamos a alguien hoy. Buenas noches, Semyon se levantó educadamente. Solo vine a discutir un asunto de trabajo con Valentina Afanasievna. Ya me estaba yendo. ¿Oh sí? Aya sonrió, una sonrisa gélida. Pensé que los problemas laborales se resolvían en el lugar de trabajo, no en las reuniones familiares de té. Valentina sintió que le ardía la cara. Antes de que pudiera reaccionar, Semyon ya estaba recogiendo los papeles. Lo siento por los inconvenientes ocasionados. Fue solo una consulta rápida. No importa, respondió Ala sin moverse. Solo es costumbre avisar con antelación de estas visitas de trabajo. Valentina lo acompañó hasta la puerta. Cuando estuvieron solos en el pasillo, Semyon bajó la voz. Sobre el concierto. Si tienes ganas y tiempo, preséntate el sábado a las 6 en la Escuela de Artes de la calle Lugova. Entrada gratuita. Lo pensaré, respondió Valentina, casi en un susurro. Cuando regresó a la cocina, encontró a Aya sentado a la mesa,
golpeando la superficie con las uñas con un ritmo impaciente. ¿Qué fue eso?, preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un hombre que necesita ayuda con documentos. Yo lo ayudé. Valentina empezó a recoger las tazas, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Y el servicio de porcelana es para todos los necesitados o solo para los especiales? Ella no respondió. Lavó los platos metódicamente mientras en su mente persistía una idea: ir al concierto. Ir a pesar de todo. Ir contra ese hogar que se había convertido en un lugar extraño, frío, donde hasta el aire parecía pesado. El sábado por la noche Valentina se demoró frente al espejo. El vestido azul oscuro comprado hace 5 años para el cumpleaños de la guardería, todavía le queda bien. Un chal ligero con estampado floral y labios discretamente pintados. Su cabello gris, recogido en un sobrio moño, le daba un aspecto severo, pero sus ojos delataban una agitación inusual. La decisión había madurado a lo largo de la semana. Al principio dudó, el miedo a un nuevo conflicto con Alá la paralizó. Pero cada día, la necesidad de respirar más allá de esos muros se hacía más urgente. Necesitaba demostrarse a sí misma que todavía era capaz de vivir, no solo existir detrás de 4 paredes, entre miradas de desaprobación y silencios cortantes. Octubre nos había sorprendido con una noche templada. La Escuela de Artes ocupaba una mansión histórica, el último vestigio prerrevolucionario del barrio, un edificio de ladrillo rojo con molduras de piedra blanca y detalles de estuco que incluso en la penumbra mantenía un aura de grandeza. Valentina vaciló en la entrada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero ya era demasiado tarde para retirarse. Su mano ya estaba alcanzando el mango de bronce. En el interior el edificio era aún más impresionante: techos de escayola, lámparas de araña de cristal, suelos de mosaico en el vestíbulo. Una escalera de madera tallada conducía al segundo piso, de donde llegaban los acordes de los instrumentos afinados y el murmullo de las voces. Valentina Afanasievna. La voz de Semyon Makarovich bajó las escaleras, su rostro iluminado por una sonrisa sincera. Llevaba un traje oscuro con pajarita, tan elegante que ella apenas lo reconoció como el hombre que había cargado sus maletas en la parada del autobús. No pude resistirme a un buen concierto, explicó, tratando de ocultar su vergüenza. Entonces ven. Está por empezar. Él le ofreció su brazo. Después de un momento de duda, aceptó. La sala, que alguna vez fue un salón de baile para la familia de comerciantes que había vivido allí, conservaba toda su pompa: techos altos con guirnaldas de yeso, grandes ventanales que iban del suelo al techo, un viejo piano en el escenario. Casi todas las sillas estaban ocupadas, sobre todo por personas mayores, pero también por algunas parejas jóvenes con niños. Nuestro coro es amateur, advirtió Semyon, guiándola hasta un lugar en la segunda fila. Pero cantan con el alma. 15 personas subieron al escenario, hombres con trajes sobrios, mujeres con vestidos largos y oscuros, con impecables cuellos blancos. Ninguno era joven, pero todos estaban erguidos y con la barbilla en alto. La primera canción fue Katiusa, alegre y clara como un arroyo primaveral. Valentina cerró los ojos dejándose llevar por la melodía, transportada hace medio siglo, cuando ella y sus amigas cantaban esa misma canción en las fiestas escolares. Luego llegó En el país de los tártaros, con los graves profundos de los hombres arrancándole suspiros en el pecho. Y cuando los acordes de Noches en las afueras de Moscú llenaron la sala, el público siguió en voz baja, como si temiera romper el hechizo del momento. Valentina no se dio cuenta cuando cayó la primera lágrima. Semyon le entregó discretamente un pañuelo limpio. Ella asintió en señal de agradecimiento, se secó los ojos y se lo devolvió, sin querer, o tal vez queriendo, que sus dedos rozaran los de él. Al final, mientras el público se dispersaba, Semyon se inclinó hacia ella. Ahora, si me permites, una visita a mi humilde estudio. El taller estaba en el sótano, al que se accedía por una estrecha escalera de peldaños desgastados. Valentina bajó con cuidado, agarrándose a la barandilla. En un momento sintió la mano de Semyon apoyar suavemente su codo, un gesto firme y reconfortante. «Ojo, este paso es traicionero», advirtió. Y luego, como si tomara una decisión, le tomó la mano suavemente. «Permítame». El calor de sus dedos se extendió por su palma, una sensación casi olvidada. ¿Cuándo fue la última vez que tomé así la mano de un adulto?
No de un nieto, no de un niño en el jardín de infantes, sino de un hombre. El taller era un espacio grande con un techo bajo y ventanas estrechas a lo largo del techo. Olía a madera, a aserrín, a algo dulce, tal vez a barniz o a aceite de linaza. Paredes revestidas de estanterías con herramientas, figuras de madera colgadas como testigos mudos de un mundo de fábulas. En un rincón, un robusto banco exhibía cinceles alineados con precisión militar. Aquí está mi pequeño reino. Semyon abrió los brazos, orgulloso. Paso casi todo mi tiempo libre aquí. Valentina observó las esculturas, personajes de cuentos con expresiones tan vívidas que parecían estar a punto de hablar. Una baba yaga con nariz aguileña y mirada maliciosa. Un Iván Tsarevich montado en su lobo gris. Una Basilisa, la bella, con trenzas que le llegaban hasta la cintura. Es extraordinario, murmuró tocando con cuidado la escama de un pez dorado, tallada con el detalle de un orfebre. ¡Qué trabajo tan delicado! Eres un verdadero maestro, Semyon Makarovich. Semyon corrigió sonriendo. ¿Y los detalles? Bueno, son cuestión de paciencia y de amar lo que haces. La acercó al banco donde aguardaban las piezas sin terminar. Le mostró cómo sujetar el cincel, cómo seguir la veta de la madera sin forzarla. Su voz era tranquila, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo Valentina sintió que tal vez, solo tal vez, realmente lo hicieran. Enseñó a sentir la textura de la madera bajo los dedos, como si cada veta fuera un secreto por descubrir. Sus manos, fuertes de piel áspera tras años de trabajo, se movían con una precisión que fascinaba a Valentina. Observaba cada gesto, cada palabra, con una atención que hacía mucho tiempo que no prestaba a nadie. En un rincón del taller esperaban un sofá desgastado y una mesita cubierta con un mantel de plástico. Semyon sirvió té de un termo y mientras se calentaban las manos en las tazas, la conversación fluyó naturalmente hacia los recuerdos. Del bolsillo de su chaqueta sacó una cartera maltrecha y extrajo de ella una pequeña fotografía. Esta es mi Vera, dijo pasándoselo a Valentina. La imagen mostraba a una mujer de ojos amables y sonrisa serena, el pelo gris recogido en un sencillo moño y un discreto collar de perlas alrededor del cuello. Hermosa, murmuró Valentina. Es bueno. 42 años juntos, dijo Semyon, guardando la foto con cuidado. Se conocieron en un baile en el club de la fábrica, él tenía 20 años y ella 18. 6 meses después se casaron. Criaron a 2 hijos, el hijo en Novosibirsk y la hija en Krasnodar. Los nietos ahora son adultos. Su voz se quebró por un momento, sus ojos se perdieron más allá de Valentina. El primer año sin ella fue como vivir en la niebla. Me desperté por la mañana y ella no estaba allí. Me fui a la cama y la almohada estaba fría. Pensé que no podía soportarlo. Incluso lo consideró, pero se detuvo. Los hijos, los nietos. No lo entenderían. Y Vera no lo aprobaría. Valentina asintió, reconociendo ese dolor. Yo también pasé por lo mismo. Kolia murió repentinamente. Un hombre sano, nunca se quejó de su corazón. A las 11 de la mañana todavía estaba comiendo los pasteles que hice, a las 2 de la tarde me llamaron. No sabía cómo seguir adelante. Si no fuera por el trabajo, los niños de la guardería. No sé qué habría sido de mí, confesó. Permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus recuerdos. Pero ese silencio no fue pesado. Al contrario, había algo sanador y unificador en él. ¿Recuerdas que en los años 70 íbamos todos a Subotniki? Preguntó Semyon de repente. Nuestro barrio estaba en construcción, solo había cráteres y barro por todos lados. ¿Cómo no recordarlo? Valentina se animó. Kolia y yo acabábamos de casarnos. Nos dieron una habitación en una comunalca y el parque de enfrente era un terreno baldío. Plantamos abedules y trajimos plántulas en camiones. Cada fin de semana descargaba ladrillos o sacaba basura, añadió Semyon. Pero lo construimos con nuestras propias manos. Y había orgullo en eso. Y las colas para meter a los niños en la guardería. Recordó Valentina. 1 año, a veces 2 de espera. ¿Y juguetes? No estaba disponible en las tiendas. Lo hicimos todo a mano, muñecos de trapo, barquitos de madera.
Las palabras fluían saltando de un tema a otro, rescatando una juventud compartida, un pasado que, sin saberlo, los unía por hilos invisibles. Cuando Valentina miró el reloj, ya eran más de las 10. «Dios mío», exclamó alarmada. «Ya es muy tarde. Tengo que ir». «Yo te acompañaré», ofreció Semyon, levantándose. La noche estaba oscura cuando se marcharon. Caminaron en silencio, pero era un silencio confortable, de esos que solo existen entre personas que, sin darse cuenta, ya se han vuelto cercanas. Cuando llegaron al edificio, Semyon tomó suavemente la mano de Valentina. «Gracias por esta noche». «Soy yo quien te agradece», respondió ella, suavemente. «No me había sentido tan bien en mucho tiempo». Dudó, pero continuó con firmeza. «Quizás el próximo sábado podríamos ir al parque de la ciudad. Habrá un festival de bandas de música». «Me encantaría», sonrió Valentina, sintiendo su corazón latir ligeramente, casi joven. En la ventana de su apartamento la luz estaba encendida. Cuando abrió la puerta con cuidado, encontró a Alia con los brazos cruzados en la entrada, como un centinela. «Genial», dijo la nuera con voz aguda. «Ya son las 10 de la noche y apenas llegas». «Buenas noches, Alia», saludó Valentina, intentando pasar. «No aclaremos esto ahora». «¿Dónde has estado?» «En un concierto en la Escuela de Artes. Posteriormente visité el taller de Semyon Makarovich. Bebemos té, hablamos». «¿Tomaste té?» ¿Hablaron?» La ironía de Alia fue aguda. «¿Sabes cómo se ve eso? Una anciana deambulando de noche, Dios sabe dónde». «Las 10 no es de noche», corrigió Valentina, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Y no estaba deambulando. Estuve en un evento cultural, luego en un espacio de trabajo. En el sótano con un hombre». La voz de Alia se elevó. «¿Piensas en el que dirán los vecinos? ¿Y los niños, qué pensarán?» Oleg apareció en el pasillo, todavía somnoliento, en pijama y camiseta. «¿Lo que está sucediendo?», preguntó con voz ronca. «Tu madre a esta edad encontró novio y se queda hasta tarde en el sótano con él», explotó Alia. Oleg miró a Valentina como si hubiera cometido una indecencia. «¿Es verdad, madre?». Ella enderezó la espalda y levantó la barbilla. «Sí. Estaba en un concierto con Semyon Makarovich. Después me mostró su taller, donde talla figuras de madera para un teatro de marionetas. Ahora, si me disculpan, me gustaría ir a mi habitación. Estoy cansado». «No tan rápido», bloqueó Alia. «O actúas como una abuela normal, te quedas en casa, cuidas de tus nietos o buscamos otras opciones de vivienda». «¿Para todos? ¿Me amenazas?». Valentina sintió que la indignación crecía en su interior. «He establecido un hecho», replicó Alia. «Estoy cansado de este circo, donde la suegra se comporta como una adolescente en la primera cita». «Oleg, di algo», suplicó Valentina. Pero el hijo se volvió en silencio y fue al baño. Un segundo después el sonido del agua brotó con fuerza, como si todos los grifos se hubieran abierto al máximo. «Cobarde», murmuró Alia, antes de volverse hacia Valentina. «Mañana empezaré a buscar un nuevo apartamento». «Él llega». Valentina no supo de dónde sacó las fuerzas, pero con un movimiento suave pero firme empujó a su nuera y se dirigió a su habitación. Cerró la puerta, se apoyó en ella y solo entonces se dio cuenta de que le temblaban las piernas. Se deslizó hasta el suelo, abrazándose las rodillas. «Curiosamente, sin embargo, no me sentí desesperado». Había una nueva quietud dentro de ella, una sutil certeza. Ni siquiera la amenaza de perder su casa la asustaba como antes. Algo pequeño y tenaz ardía en su pecho, una llama que ni las crueles palabras de Alia ni el cobarde silencio de Oleg pudieron apagar. «Valiucha, te vas a casa», llamó Zoya Petrovna Malkina, la vecina de 72 años, ex despachadora de CEU, cuando la encontró junto a la oficina de correos. Valentina se detuvo y se acomodó la bolsa de la compra. «Hola, Petrovna. ¿Cómo está tu salud?». «¿Qué salud en estos tiempos?», despidió el vecino. «A veces la presión, a veces las articulaciones». «Pero dime, ¿qué le pasa a tu nuera?». Valentina se estremeció. Habían pasado 3 días desde la pelea del sábado.
Alia apenas le habló. Oleg llegó tarde del trabajo y solo los nietos, sensibles a la tensión, seguían acurrucados junto a su abuela. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó con cautela. Ayer vi a tu Alia con un hombre de traje cerca del edificio, explicó Zoya Petrovna, ajustándose un mechón gris que se le había escapado de su bufanda. Fotografió la entrada, anotó cosas. Parecía un corredor. Mi ventana da a 2 lados, ¿sabes? Estaba dejando caer a Duska sobre el mostrador y hizo una pausa. El hombre incluso sacó una tableta de su maletín. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Zoya Petrovna le describía, en voz baja, el caso de la pobre Klavdia Stepanovna. Las palabras del vecino resonaron como un siniestro presagio: primero te expulsan, luego te roban los papeles, falsifican la firma. Intentó reírse, forzar un tono ligero. Zoya, Alia no es capaz de eso. Pero la risa salió tensa, casi un espasmo. Sin embargo, en su interior algo ya se retorcía, una ácida sospecha quemaba la certeza de que conocía a su propia nuera. Al llegar a casa, Valentina fue directa al armario. Entre los manteles bordados y las sábanas de lino guardadas para los visitantes se encontraba la carpeta marrón con los documentos. Pasaporte azul descolorido, certificado de propiedad del apartamento, ese papel amarillento que demostraba, en cartas oficiales, que la casa era suya desde 1995, comprobante de jubilación con una foto de un hombre joven, de pelo todavía castaño. Todo en su lugar. Los pasó con los dedos como si confirmara su existencia con el tacto, antes de volver a colocarlos. Pero luego dudó. ¿Y si Zoya tiene razón? ¿Y si Alia? Con un gesto repentino, Valentina volvió a sacar la carpeta. Esta vez lo escondió en el fondo del bolso de piel envejecida, el que usó en los años 80, con la correa gastada por el tiempo. La empujó detrás de sus botas de invierno, bajo un abrigo de lana que olía a naftalina. Nadie mirará aquí, pensó. Cerró la puerta del armario con un clic seco. Llamando a la puerta. Abuela, ¿puedo pasar? Era Gleb, el menor de los gemelos, asomándose con un libro apretado contra el pecho. Sus gafas se deslizaron por su nariz pecosa y sus ojos, muy parecidos a los de su padre, brillaron con una curiosidad que dolía. Por supuesto, mi sol. Se apresuró a cerrar el armario como si el chico pudiera adivinar lo que escondía. ¿Es cierto que sales con un abuelo que fabrica juguetes de madera? La pregunta salió apresuradamente, sin aliento. Daniil dijo que sí. Dijo que haces caballos y soldados, y que vas a su taller. Valentina se sentó en el borde de la cama y acercó a su nieto. El olor a jabón para bebés y crayones la envolvió, provocando una ola de añoranza por sus hijos pequeños. No es así, querubín. Acarició el cabello despeinado del niño. Semyon Makarovich es un amigo. Un hombre muy bueno que fabrica juguetes preciosos, y que me hace compañía en estos días tan solitarios, añadió pensativo. Pero él no es mi novio, no. Él es solo un amigo. ¿Y podemos conocerlo? Gleb levantó la cara, esperanzado. ¿Podría enseñarme a hacer un avioncito? Por favor, abuela. La simple petición del nieto fue como un cuchillo. Valentina lo abrazó cerca de ella y sintió sus frágiles huesos a través del suéter. ¿Cómo explicarle a un niño que el mundo de los adultos está hecho de trampas y silencio? Claro que sí, mi amor. Besó la cálida frente del niño. Reunámonos algún día, sí. La puerta principal se cerró de golpe. Alia había llegado. Gleb se estremeció como un cachorro asustado y salió de la habitación susurrando: volveré más tarde, abuela. Tengo que terminar la lección. Valentina se quedó sola, escuchando los pasos apresurados de su nuera en el pasillo. Incluso los niños sienten el veneno en el aire. Miró por la ventana, afuera bailaban los primeros copos de nieve, demasiado ligeros para sobrevivir en el suelo. Pero ella sabía que pronto llegaría el verdadero invierno. Y necesitaría estar preparado. A la mañana siguiente el fuerte olor a té negro llenó la cocina mientras Valentina hablaba por teléfono con Semyon. Acordaron encontrarse en el parque el domingo para escuchar la orquesta de viento. Me llevaré a los niños, pensó, imaginando la sonrisa de Gleb al ver los juguetes de madera. Pero cuando colgó sintió un peso en el aire. Alia estaba de pie en la puerta de la cocina, con un vaso de leche en la mano y los ojos fijos en ella.
Buen día. La voz de la nuera era neutral, como siempre. Buenos días, Alia. Valentina le sostuvo la mirada, desafiante. No me esconderé. La nuera se giró sin responder, revolviendo las ollas con estudiada indiferencia. Como si yo fuera un mueble, pensó Valentina. O peor aún, como si no estuviera ya aquí. Lavó la taza con movimientos mecánicos y se secó las manos. Ya era hora de prepararse para el trabajo. En el jardín de infancia, Nina Sergeyevna contaba con su informe para la reunión pedagógica. Pero cuando abrió el armario, su corazón se congeló. La bolsa marrón no estaba allí. Buscó entre la ropa de invierno, rebuscando entre abrigos, bufandas y guantes. Nada. ¿Quizás en la mesita de noche? Corrió al dormitorio, abrió los cajones, miró cada rincón. La carpeta con los documentos había desaparecido. Le temblaban las manos cuando llamó a Nina. Lo siento, querida, no podré venir hoy. Asuntos urgentes. La voz se quebró. Luego con un suspiro marcó el número que Semyon le había dado meses atrás, el que nunca se había atrevido a utilizar por timidez, por orgullo. Hasta hoy. Semyon Makarovich se le quebró la voz. Mis documentos se han ido. Todo. Firmas. Valentina finalmente dio voz a su mayor temor. ¿Y si falsifican mi firma? El abogado meneó la cabeza con calma, con los dedos apoyados en la mesa como si sopesara cada palabra. En teoría, es posible. Pero en la práctica es extremadamente difícil. Hoy en día, todas las transacciones inmobiliarias están sometidas a un estricto control. Aún así, y aquí su voz adquirió un tono más firme, debemos actuar con rapidez. Propondré 3 medidas inmediatas. Primero, restaure sus documentos a través del MFC, Centro de Servicios Públicos. Segundo, registrar una declaración notarial que indique que no hay intención de vender el apartamento. Y tercero, hizo una pausa observando la expresión de Valentina, presentar una denuncia policial por robo de documentos. ¿La policía? La palabra sonó como un golpe. Valentina se recostó en su silla y se apretó el chal con las manos. Pero es mi familia. Precisamente por eso Pavel Vladimirovich bajó un poco la voz, como si desactivara con cuidado una bomba. Empezaremos por restaurar los documentos. La denuncia será un último recurso, pero hay que entender su gravedad, estamos hablando de un posible fraude inmobiliario. Semyon, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, se acercó y le tocó suavemente el brazo. No dejaremos que te engañen, Valiusa. Pavel Vladimirovich es un profesional experimentado. Él sabe cómo lidiar con eso. Gracias, murmuró con los ojos húmedos. No sé qué haría sin ustedes dos. El abogado ya estaba abriendo su maletín para explicar los trámites burocráticos cuando un fuerte golpe en la puerta los interrumpió. Valia, ¿estás ahí? Abierto pronto. Era la voz ronca de Zoya Petrovna, la vecina. Valentina abrió la puerta antes de que la mujer terminara de llamar. La anciana irrumpió en la habitación, jadeando, con los ojos brillando con una urgencia que heló el aire. Ah, tienes visitas, anotó frenando al ver a los dos hombres. Pero esto es importante. Acabo de ver a su nuera salir de la oficina de registro Garant, en la calle Lenin. Con carpeta de documentos, todos satisfechos. ¿Cuándo? Interrumpió Pavel Vladimirovich, sacando ya una libreta del bolsillo. Ahora mismo. Fui a comprar pan y la vi salir por aquellas ventanas oscuras, con un hombre de abrigo gris. Subieron a un auto y se fueron. El abogado se apresuró a escribir algo y sus rasgos faciales se endurecieron. Esto lo cambia todo. Necesitamos actuar ahora. Se levantó y salió al pasillo, marcando ya el número de su móvil. Semyon pasó un brazo por los hombros de Valentina, que no se había dado cuenta de que estaba temblando. Todo estará bien, susurró. No permitiremos que la lastimen. La frase salió con naturalidad, como si se conocieran desde hacía décadas. Ella se apoyó en su hombro, agradecida por el calor humano en medio del frío que invadía sus venas. Pavel Vladimirovich regresó con pasos rápidos. Logré hablar con un colega que trabaja en esa oficina de registro. Su nuera estuvo hoy allí, eso sí, con un paquete de documentos. Pero la notaria Svetlana Igorevna es una conocida mía y está al tanto de los planes de fraude.
Sin la presencia personal del propietario, no autentificaría nada. Gracias a Dios, Valentina exhaló, sus manos presionando su pecho. Sin embargo, el abogado levantó el dedo, esto no significa que podamos relajarnos. Hay notarios menos escrupulosos. Por lo tanto, ahora mismo vayamos al MFC para restaurar sus documentos. Después escribiré un comunicado oficial de que no tiene intención de vender el apartamento en los próximos meses. Nota, el texto continúa con la escena del regreso a casa, el descubrimiento de la nuera con el agente inmobiliario y el enfrentamiento. ¿Quieres que continúe con esta parte? Los tiempos en que de joven bailaba en los pasillos del Workers Club, su vestido de raso azul girando al ritmo de la música. Los dedos de apoyados ligeramente en su codo, la devolvieron al presente. ¿Te gusta el vals?, preguntó inclinándose para que ella pudiera escuchar a pesar del sonido de los instrumentos. Me encanta, admitió Valentina, sorprendida por su propia sinceridad. Aunque hace tiempo que no bailo. Ahora nada nos impide bailar, sugirió con una sonrisa que hizo que sus arrugas se profundizaran de manera encantadora. Aquí mismo, entre las parejas de ancianos. Dudó mirando sus zapatos, botas ortopédicas, nada elegantes, y sus manos nudosas que apenas podían sostener firmemente su bolso. Pero la invitación en los ojos de era tan genuina que Valentina sintió que algo despertaba en su interior, una terquedad juvenil que creía haber perdido hacía décadas. ¿Por qué no?, respondió finalmente. Él tomó su mano suavemente como si sostuviera porcelana, y la guió hasta el pequeño espacio libre entre los espectadores. Los primeros pasos fueron torpes, las rodillas de Valentina no obedecieron como antes, pero pronto su cuerpo recordó la cadencia, y se sorprendió al darse cuenta de que aún sabía seguir la música. El olor a hojas húmedas y pan dulce de los puestos cercanos se mezclaba con el aroma de la colonia barata creando una fragancia extrañamente reconfortante. «Bailas bien», murmuró, su voz vibrando levemente por el esfuerzo de mantener el ritmo. «Eres un caballero paciente», replicó ella, permitiéndose sonreír. Por un momento Valentina se olvidó de las cuentas por pagar, del apartamento que casi pierde, de la nuera que la traicionó, de los nietos confundidos. Solo estaba la música, el ligero balanceo de los cuerpos a su alrededor y la cálida mano que la sostenía. Cuando terminó la pieza, se dio cuenta de que estaba jadeando, pero no por cansancio, sino por una emoción que no podía nombrar. «Gracias», dijo con sinceridad. Se limitó a asentir, con los ojos brillando detrás de unas gafas de alambre. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, sacó un pañuelo a cuadros del bolsillo y secó con delicadeza una lágrima que se le había escapado al rostro de Valentina. No se había dado cuenta de que estaba llorando. «A veces la belleza duele», explicó, volviendo a colocar el pañuelo. «Pero es mejor que la indiferencia». Valentina asintió, mirándose las manos, ahora temblando no por la enfermedad, sino por la intensidad del momento. La orquesta inició una nueva pieza, esta vez algo más vivaz, casi un foxtrot. Una dama de cabello plateado se rió a carcajadas mientras su marido la hacía girar con sorprendente agilidad. «Deben tener nuestra edad», comentó siguiendo su mirada. «O más», asintió Valentina. «Pero mira qué ligeros son». «La ligereza no es cuestión de años», dijo ofreciéndole nuevamente el brazo. «Es una cuestión de elección». Ella aceptó y esta vez el movimiento fue más natural. Mientras bailaban, Valentina notó cómo el parque había cambiado en los últimos minutos. El sol de noviembre, aunque pálido, calentaba sus rostros, y las últimas hojas doradas revoloteaban sobre los árboles como monedas viejas. Algo en su pecho, algo que creía que había muerto hacía mucho tiempo, comenzó a derretirse, como el hielo fino en las aceras por la mañana. «Valentina», gritó una voz detrás de ellos. Se giró y vio a Irina Petrovna, su vecina del tercer piso, agitando una bolsa de pan recién hecho. A su lado, su marido llevaba una cesta de manzanas. «¡Qué sorpresa verte por aquí!», exclamó la mujer con una sonrisa que no ocultaba su curiosidad. Y con sus ojos se posaron en. Presentó Valentina, sorprendiéndose por la naturalidad de la palabra. «Hace figuras de madera para espectáculos de marionetas». «Ah, entonces eres tú». El marido de Irina Petrovna le tendió la mano. «Mi nieta tiene una muñeca tuya, cenicienta con el vestido de papel maché. Un trabajo exquisito». Se sonrojó ligeramente, visiblemente halagado. «Me alegro que te guste», dijo mientras Valentina observaba la escena con una nueva calidez en el pecho.
Cuando la pareja se fue, se volvió hacia ella. Repitió como si estuviera probando las palabras. Me gustó cómo sonó eso. Valentina no respondió. En cambio, le apretó ligeramente el brazo y continuaron caminando por el camino, ahora en silencio, pero en un silencio diferente, lleno de cosas no dichas que por primera vez en años, no era necesario decir. Observando esa escena doméstica que tan recientemente le parecía imposible. El olor a ajo salteado y hierbas frescas se mezclaba con el sonido de las risas de los nietos, quienes luchaban por llamar la atención para compartir los logros del día. Daniil, con las manos todavía cubiertas de pintura, el modelo del volcán explotó en la clase de ciencias. Señaló emocionado, mientras Gleb intentaba mostrarle a su abuelo un dibujo de un pez que, según él, era igual al que vamos a pescar mañana. Abuelo, mira aquí. Gleb puso el papel debajo de la nariz de quien, sin dejar de remover la sartén, se inclinó para examinar la obra con aire de conocedor. Una percha, ¿no? Sugirió mirando con complicidad a Valentina. ¿O es una pica disfrazada? Es un pez dorado. Corrigió Gleb indignado, mientras Daniil se reía, tirándose en el sofá. Valentina sonrió y dejó caer su bolso en el banco de la entrada. Qué fácil era ahora respirar en ese espacio. Antes, la casa parecía un escenario donde cada uno desempeñaba su papel con calculado cuidado, hoy era un puerto donde todos atracaban sin miedo a encallar. Incluso Oleg, que antes medía cada palabra como si temiera que el suelo cediera bajo sus pies, ahora se reía a carcajadas mientras discutía con cuál era el mejor cebo para la pesca del día siguiente. Mami. Daniil corrió hacia ella, rodeándole la cintura con sus brazos. El abuelo Semyon dijo que hay que adivinar lo que preparó para la cena. Si lo haces bien, recibirás un abrazo extra. ¿Solo uno? Bromeó acariciando el cabello de su nieto. Necesitaré más que eso si es algo con Ren, añadió suavemente, haciendo que soltara una carcajada. Ren es sagrado, madre, protestó fingiendo ofenderse. Y hoy por lo que huele tenemos un Olivier de verdad, no el que hacíamos con salchicha en los años 90. Salió de la cocina secándose las manos con el delantal a cuadros que Valentina le había regalado para Navidad, para que parezcas un verdadero chef, bromeó entonces. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que cuando, meses antes, le había ofrecido la escatulca de abedul. Solo que ahora no había vacilación en ellos, solo una tranquila certeza, como la de quien finalmente ha encontrado el lugar al que pertenece. Bienvenida, Imeninitsa, dijo acercándose para besarla en la frente. Espero que tengas hambre. Hoy el menú es, borz como el de tu abuela, pirozki con repollo, los chicos ayudaron a amasar, y hizo una pausa dramática, medovic de postre. Con 9 capas como manda la tradición. 9 capas. Repitió Valentina colocándose la mano en el pecho. Me vas a hacer ganar 10 kilos. Mejor, respondió guiñando un ojo. Entonces en invierno me mantienes más abrigado. Oleg puso los ojos en blanco pero no pudo evitar sonreír. Eso fue todo, la ligereza con la que transformó hasta los gestos más simples en algo especial. Como cuando en Navidad enseñó a sus nietos a tallar angelitos para decorar el árbol, o cuando, el domingo pasado, arrastró a todos al parque a volar cometas, porque la primavera pide fiesta, aunque el viento insista en derribarnos. Vamos, madre, dijo ofreciéndole el brazo. Tu trono está listo. En el centro de la mesa, entre platos de porcelana que Valentina guardaba para ocasiones especiales, había un ramo de mimosa, las primeras flores de la temporada, recogidas por esa misma mañana en el mercado. Al lado, una botella de Kagor que llevaba horas respirando, como a él le gustaba hacer. Espera, murmuró, deteniéndola antes de que se sentara. Sacó un pequeño sobre de papel craft de su bolsillo y lo puso en sus manos. Abrir más tarde. Cuando estás solo. Valentina sintió el peso de esos segundos. No fueron regalos que él le dio, eran piezas de un futuro que, contra todo pronóstico, habían logrado tejer. Un futuro donde las risas eran demasiado fuertes, las sartenes ardiendo en el fuego, los nietos con las manos pintadas y un hombre que poco a poco había aprendido a llamar nuestro todo lo que antes era solo suyo. Gracias, susurró guardando el sobre en el bolsillo de su vestido. Cuando finalmente se sentó entre su hijo y su droga, la palabra todavía sonaba nueva, pero ya no extraña. Valentina miró alrededor de la mesa iluminada. Las sombras del pasado no habían desaparecido, simplemente perdieron el poder de oscurecer el presente.
Ahora eran como las manchas de tinta en los dedos de Daniil, marcas de una historia que en lugar de borrar, eligieron transformar en algo hermoso. A ti, madre, o levantó el vaso con los ojos húmedos. Para tu día. Y por todos los demás que están por llegar. Los nietos hicieron eco del brindis, golpeando los cubiertos contra los vasos de zumo. Sin embargo, no levantó la suya. En cambio, se inclinó y murmuró, solo para ella. Zá tevia, moya liubob. Para ti, mi amor. Y Valentina supo, sin lugar a dudas, que esas palabras simples, sin juramentos solemnes ni promesas imposibles, eran lo más verdadero que alguien le había dicho. Valentina absorbió ese momento como si el tiempo se hubiera detenido para poder mantenerlo dentro de ella. ¿Cuántas veces a lo largo de su vida había cruzado la puerta de aquel apartamento? Miles, quizás decenas de miles. Pero esa tarde fue diferente. No estaba simplemente entrando al lugar donde vivía, estaba regresando a un hogar. Un hogar que, después de tanto tiempo, por fin respiraba calidez, risas y cariño. Como si los viejos muros, testigos de lágrimas, peleas, alegrías y desesperaciones, hubieran decidido presentarle un nuevo capítulo, más claro, más ligero, lleno de una esperanza que ni siquiera sabía que aún cabía en su pecho. Mamá, una carta para ti, o le entregó un sencillo sobre blanco. En la esquina superior izquierda reconoció la cuidada letra. Valentina sostuvo el papel con una mezcla de curiosidad y cautela. En los últimos 2 meses, el contacto con su exnuera había sido casi nulo. Algunas llamadas breves, solo para escuchar las voces de los niños, paquetes de regalos navideños, pero nada más. Ninguna invitación, ningún intento de acercamiento. Ahora, sin embargo, estaba esa envoltura, como una señal inesperada de que algunos puentes, tal vez, todavía podrían reconstruirse. En el interior, una tarjeta de cumpleaños para los niños, con coloridos dibujos de coches y cohetes. Pero fue la carta misma lo que hizo que Valentina contuviera la respiración. Escribió que había conseguido trabajo como asesora en una tienda de muebles en Ver, que había alquilado un pequeño apartamento y que poco a poco había ido recuperando la confianza de sus padres. Y al final, una frase que pesó más que todas las demás. Dile a hoy a los chicos que no les guardo rencor. Si quieres, puedes venir a visitarme durante las vacaciones. ¿Qué es? Oleg miró por encima del hombro, intrigado. Una carta de Valentina le entregó el papel, observando la expresión de su hijo mientras lo leía. Vio que sus ojos se suavizaban y su mandíbula se relajaba. No había ira allí. Solo una quietud pensativa, como si él también estuviera midiendo el peso de esas palabras. Bueno, si quieren irse, que se vayan, o devolvió la carta encogiéndose de hombros. Después de todo, ella es su madre. La frase quedó suspendida en el aire, simple y definitiva. No fue un perdón ruidoso, ni una reconciliación forzada. Era solo el reconocimiento de un hecho que en el fondo ninguno de ellos podía negar, por muy lejos que estuvieran, por muchas heridas que hubieran dejado, algunos vínculos nunca se rompen. Simplemente esperan en silencio a que se reanude el tiempo. Babulia. Daniil irrumpió en la habitación como un huracán, con el pelo despeinado y las mejillas sonrojadas. Llegó con un pastel. Y como si ese grito fuera una señal, la casa se llenó de vida. La vecina Ana apareció con su inseparable en su regazo, la perrita de pelo blanco que siempre olía a galletas caseras. Luego llegó Pavel con su esposa, Irina, compañeros de clase de la guardería infantil. Poco a poco la mesa se fue llenando de platos, risas e historias que se entrelazaban como hilos de una vieja colcha, remendada de recuerdos. Valentina se sentó a la cabecera y por primera vez en años, sintió que ese era exactamente el lugar al que pertenecía. No por obligación, no por costumbre, sino porque pertenecía. Mientras los brindis se sucedían, algunos divertidos, otros emotivos, observó los rostros que la rodeaban, la sonrisa tímida de las muecas de sus nietos, las discretas lágrimas de al recordar a su difunto marido. Todo, cada detalle parecía decirle que la vida, incluso después de tantas curvas, todavía tenía el poder de sorprender. Cuando los últimos invitados se despidieron y la casa quedó en silencio, Valentina y salieron al patio en busca del aire fresco de la noche. Se sentaron en el banco de madera debajo de la entrada del edificio, observando a los niños perseguir una pelota con los niños del vecindario. El sol poniente teñía los edificios de un suave dorado, y el viento traía un olor a tierra mojada, como si la primavera, aunque tímida, ya anunciara su llegada.
¿En qué estás pensando? Preguntó, estrechándole la mano con calma y firmeza. Valentina tardó un poco en responder. Sus ojos siguieron a Daniil, que se reía mientras intentaba patear el balón, y a O, que regresaba del mercado con unas bolsas en el brazo y se detenía para ajustarse una de las bufandas de sus hijos. Estoy pensando en lo extraña que es la vida, murmuró finalmente. Hace 6 meses pensé que todo había terminado. Que lo que me esperaba era solo la soledad y el sentimiento de ser inútil. No dijo nada. Él simplemente asintió como si entendiera el peso de esos pensamientos mejor que nadie. Pero el S continuó eligiendo la palabra rusa porque, de alguna manera, sonaba más cierta. Puede llegar cuando menos lo esperemos. Hasta que dejó de buscarlo. Mi madre repetía algo, miró al cielo, donde empezaban a brillar las primeras estrellas. Un proverbio chino, una flor que florece en otoño vale más que 100 capullos en primavera. En ese momento no lo entendí. Pensé que era solo poesía. Pero ahora, se volvió hacia ella, y Valentina vio un brillo en sus ojos que no era solo un reflejo de luz. Ahora lo entiendo. Ella apoyó la cabeza en su hombro y respiró hondo. Olía a madera envejecida, un rastro de humo de cigarrillo viejo, algo que, sin saber explicarlo, le traía paz. El sol de la tarde calentaba tu rostro y el viento jugaba con tu cabello, como si la naturaleza misma conspirara para recordarte, estás vivo. Y esto todavía es solo el comienzo. Valentina sabía que no todo estaba resuelto. Algunas heridas todavía duelen, algunos puentes todavía necesitan ser reconstruidos. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo del mañana. Porque ahora tenía un amor que la sostenía de la mano, un hijo que había regresado a casa, nietos que llenaban de risas sus días, amigos que no la abandonaban y sobre todo, la certeza de que la primavera, aunque tardía, podría ser la más hermosa de todas. Y eso, pensó mientras el crepúsculo teñía el cielo de color púrpura, era más que suficiente.